Cuando el lujo se cierra. El día que la moda dio la espalda. En el mundo del lujo, donde cada gesto está cuidadosamente coreografiado y cada aparición pública se convierte en un acto de comunicación silenciosa, existen momentos que rompen con la narrativa impecable. Son instantes raros, casi incómodos, en los que la perfección se resquebraja y deja ver las tensiones ocultas bajo la superficie. Lo que ocurrió aquella tarde de febrero de 2026 fue uno de esos momentos. Todo comenzó mucho antes de que las puertas de una boutique se cerraran. Como tantas historias en la élite, esta se gestó en privado, entre reuniones discretas, correos electrónicos filtrados y desacuerdos creativos que nunca llegaron a hacerse públicos, hasta que fue demasiado tarde. Al inicio, la relación parecía prometedora. Una figura global, con influencia cultural y visibilidad mediática, se encontraba con una de las casas de moda más emblemáticas del mundo. La posibilidad de una colaboración despertó entusiasmo en ciertos círculos. Una cápsula moderna, una narrativa fresca, una conexión con nuevas audiencias. Sin embargo, lo que en apariencia era una alianza estratégica comenzó a transformarse en un terreno de fricción. En el universo del lujo, la identidad lo es todo. No se trata únicamente de vender productos, sino de preservar una historia, un legado construido durante décadas, incluso siglos, de disciplina estética y control narrativo. Cada colección, cada campaña, cada invitación responde a una lógica interna casi inquebrantable. Y cuando esa lógica se percibe amenazada, las respuestas pueden ser tan discretas como contundentes. Las primeras señales de tensión aparecieron en intercambios que, según fuentes cercanas, revelaban diferencias profundas sobre el control creativo. Solicitudes de reconocimiento, ajustes en la comunicación y visiones divergentes sobre el producto final comenzaron a generar incomodidad. Las reuniones seguían siendo cordiales, pero la energía había cambiado. Lo que antes era curiosidad se convirtió en cautela. El proyecto, que alguna vez prometía innovación, terminó diluyéndose en silencio. No hubo anuncios oficiales, ni declaraciones públicas. Simplemente desapareció. Pero en el mundo de la alta costura, el silencio nunca es vacío. Es una forma de mensaje. A lo largo de 2024 y 2025, los rumores se intensificaron. Se hablaba de evaluaciones internas, de informes que analizaban no solo la viabilidad comercial, sino también la alineación de valores. Porque en este nivel, la reputación es una moneda más poderosa que cualquier cifra de ventas. Así, cuando llegó diciembre de 2025, la decisión ya estaba prácticamente tomada. No fue impulsiva ni emocional. Fue, según quienes conocen estos procesos, el resultado de una deliberación meticulosa. Una medida excepcional, reservada para situaciones en las que la distancia se considera la única salida viable. El concepto, conocido informalmente dentro de la industria como una retirada total, implica algo más que cancelar colaboraciones. Significa cerrar todos los canales. Acceso a boutiques, invitaciones a desfiles, vistas previas privadas. Una desconexión absoluta, ejecutada sin ruido, sin explicaciones públicas. Y entonces llegó el día. Bisbacio y Kamasa ya llegó el día. A las 3:41 de la tarde, en una de las avenidas más icónicas del lujo, la escena parecía rutinaria. Compradores elegantes, escaparates relucientes, el murmullo constante de una ciudad acostumbrada al espectáculo silencioso del dinero. La llegada de una figura conocida no generó sorpresa inicial. En ese entorno, la presencia de celebridades es casi parte del paisaje. Pero algo no encajó. No hubo bienvenida. No apareció ningún asistente. En lugar de eso, 2 guardias permanecieron firmes en la entrada. La interacción fue breve, casi mecánica. Un mensaje claro, sin rodeos. No se permitiría el acceso. Lo que siguió fue un momento suspendido en el tiempo. Una pausa cargada de incredulidad. Testigos describen una reacción contenida, más de desconcierto que de confrontación abierta. Sin embargo, la tensión era palpable. En cuestión de minutos, los teléfonos comenzaron a grabar.
Fragmentos del incidente se dispersaron por redes sociales, reconstruyendo una narrativa incompleta pero poderosa. Como suele ocurrir, la falta de una versión oficial amplificó el impacto. En el lujo, el silencio institucional rara vez es accidental. La llegada de apoyo cercano no cambió el desenlace. Las normas ya estaban establecidas, y en ese mundo, una vez que se traza una línea, rara vez se cruza. Para muchos observadores, el episodio fue más que un simple desacuerdo entre una figura pública y una marca. Fue un recordatorio de cómo funciona realmente el poder en la industria de la moda. No se trata solo de visibilidad o influencia mediática, sino de alineación con una estructura rígida de valores, estética y control. Todo comenzó, lejos de los reflectores públicos, en un atelier privado de Chanel en París. Lo que inicialmente fue presentado como una visita informal, organizada por un estilista estadounidense, pronto tomó un giro inesperado. Meghan, introduciéndose como socia creativa vinculada a una iniciativa denominada RQL, solicitó acceso a bocetos de una futura línea programada para 2025. Para los presentes, aquel gesto marcó el inicio de una interacción que, según relataron algunos empleados, se sintió más como una intervención que como una colaboración. Las observaciones no tardaron en escalar. Elementos de diseño fueron cuestionados, detalles renombrados, y algunas piezas calificadas como demasiado rígidas o excesivamente tradicionales. Las comparaciones con la autoridad creativa que alguna vez ejerció Karl Lagerfeld no pasaron desapercibidas. Para los archivistas y veteranos de la Maison, aquello no solo fue incómodo, sino profundamente perturbador. Chanel no es simplemente una marca, es un legado cuidadosamente preservado, un equilibrio entre innovación y disciplina que rara vez se altera desde fuera. En cuestión de días, el mensaje fue claro, aunque nunca explícito. El nombre de Meghan desapareció de la lista de invitados para un evento clave en Manchester. Paralelamente, comenzaron a circular memorandos discretos más allá de París. Dentro del grupo LVMH, estrategas supuestamente clasificaron la situación como un riesgo de marca de nivel 3, una categoría poco común que implica cautela reputacional. Otras casas de lujo como Dior y Bottega Veneta tomaron nota en silencio. Sin embargo, el origen del conflicto se remontaba aún más atrás. En mayo de 2023, Meghan y su asesora empresarial habrían contactado a la oficina de prensa de Chanel en Estados Unidos con una propuesta ambiciosa. Una colección limitada con enfoque humanitario que fusionara el legado de Coco Chanel con un mensaje contemporáneo de empoderamiento femenino. La idea, audaz y mediática, fue percibida dentro de la casa francesa como arriesgada, incluso disruptiva. El punto de inflexión llegó el 14 de junio de 2023 en Nueva York. Lo que debía ser una reunión rutinaria se transformó en un momento decisivo. Meghan presentó un proyecto titulado Reimagine Chanel, From Exclusivity to Empathy, en el que proponía reinterpretar los pilares fundamentales de la marca. Entre las sugerencias más controvertidas se encontraba la modificación del icónico logotipo entrelazado, la sustitución de modelos tradicionales por mujeres reales, y su propio rol como rostro y narradora de la campaña. Pero la propuesta no terminó ahí. También incluyó una serie de bolsos ecológicos inspirados en figuras femeninas influyentes, entre ellas Diana, Princess of Wales. Según fuentes internas, al ser consultada sobre permisos formales para usar el nombre de Diana, Meghan insinuó que rendir homenaje no requería autorización explícita. Para los ejecutivos de Chanel, ese comentario cambió por completo el tono del encuentro. Días después, imágenes de lo que se cree era un tablero creativo del proyecto comenzaron a circular en línea. Fotografías de archivo de Diana vestida con Chanel aparecían junto a imágenes modernas de Meghan en estilos similares, acompañadas de un eslogan que entrelazaba duelo, herencia y glamour. En los equipos legales y éticos de la Maison, las alarmas se encendieron. La preocupación ya no era únicamente estética, sino estructural. La posibilidad de que la narrativa histórica de la casa
fuera reinterpretada para servir a intereses externos. A partir de ese momento, lo que pudo haber sido una colaboración se transformó en un juego silencioso de estrategia. Las grandes casas europeas cerraron filas en torno a Chanel, defendiendo una idea compartida. La tradición no se negocia. Cada aparición pública, cada publicación en redes sociales y cada declaración fue analizada en busca de mensajes implícitos. Para febrero de 2026, el conflicto ya no era un secreto dentro de la industria. Se había convertido en un símbolo de una tensión más amplia. La colisión entre la influencia de las celebridades contemporáneas y la disciplina estructurada de la alta costura. En un entorno donde la reputación equivale a capital, incluso el más mínimo desequilibrio puede generar ondas expansivas. Y entonces llegó Rodeo Drive. En una de las avenidas más emblemáticas del lujo en Los Ángeles, la calma se quebró en apenas 12 minutos. Aunque los detalles completos siguen siendo difusos, testigos describen un episodio marcado por la frialdad y la precisión. Seguridad reforzada, accesos restringidos y una interacción breve pero definitiva marcaron el desenlace visible de una disputa que llevaba años gestándose. El 7 de febrero de 2026, la tarde en North Rodeo Drive avanzaba con la serenidad habitual de Beverly Hills. Sol limpio, escaparates impecables y ese murmullo contenido que define al lujo discreto. A las 3:41 de la tarde, sin embargo, algo cambió. Un Cadillac Escalade negro se detuvo frente a la boutique insignia de Chanel, y de él descendió Meghan con una seguridad calculada, acompañada por su asistente, Greta Yu, y una joven estilista, Eliza Marrero. Lo que ocurrió en los siguientes 12 minutos no fue un escándalo ruidoso, sino algo más perturbador. Un episodio de silencio absoluto que resonaría en las casas de moda desde Los Ángeles hasta París. Las cámaras de seguridad captaron cada detalle. 2 guardias se aproximaron a la entrada con movimientos coordinados, casi coreografiados. No hubo gestos bruscos ni confrontaciones. Solo una frase, pronunciada con cortesía firme, bastó para marcar el tono. No se les permitiría el acceso. Meghan, visiblemente sorprendida pero aún contenida, sugirió que debía tratarse de un error. Habló de acuerdos previos, de entendimientos con figuras de alto nivel dentro de la marca. La respuesta fue breve, casi quirúrgica. No existían arreglos vigentes. La instrucción era global. Esa palabra, global, cargaba con una historia que pocos fuera del círculo interno conocían. 3 años antes, el 26 de junio de 2023, altos ejecutivos de Chanel se habían reunido en París en lo que fuentes internas describieron como un encuentro urgente. Para el 1 de julio, toda comunicación con el equipo de Meghan en Archewell había cesado. Sin comunicados oficiales ni declaraciones públicas, una directiva interna había circulado entre las oficinas regionales, desvinculación total. Aquella colaboración, que muchos creían inminente, se desvaneció antes de tomar forma. Correos filtrados más tarde sugirieron que la decisión no estuvo exenta de tensiones. En uno de ellos, se insinuaba que Meghan había sido utilizada como figura de visibilidad para luego ser apartada. ¿Fue una reacción emocional o una estrategia cuidadosamente calculada? La respuesta, como tantas veces en el mundo del lujo, quedó envuelta en ambigüedad. Lo cierto es que, hacia finales de 2024, Chanel desapareció de su narrativa pública. En su lugar, emergieron nuevas alianzas con casas más flexibles, más abiertas a la energía mediática de las celebridades. Sin embargo, cada silueta de inspiración francesa que aparecía en sus estilismos parecía reavivar una pregunta persistente. ¿Estaba enviando el mensaje correcto? Observadores del sector coinciden en que el conflicto revelaba una tensión más profunda. Las casas históricas construyen su poder sobre la paciencia, el control y el silencio. Las marcas impulsadas por celebridades, en cambio, prosperan en la velocidad, los titulares y la visibilidad constante. Un ejecutivo francés lo resumió con una frase que circuló discretamente. Chanel no evoluciona a través de individuos. Los individuos orbitan alrededor de Chanel. De vuelta en Rodeo Drive,
Esa filosofía se mantenía firme tras los cristales tintados. Durante el primer minuto, Meghan conservó la compostura. Luego se apartó ligeramente, teléfono en mano, caminando junto a la cuerda de terciopelo. Testigos afirmaron que hablaba con el príncipe Harry, en Montecito. Su voz, decían, era serena, pero tensa. Dentro de la tienda, el personal seguía un protocolo claro. No interactuar, no escalar, mantener la línea. 12 minutos después, Meghan regresó al vehículo. Las puertas se cerraron con suavidad. El tráfico continuó. Para un observador casual, el incidente podría haber pasado desapercibido. Pero en ese breve lapso se había escenificado algo más grande. El choque entre la ambición personal y la autoridad institucional. Horas más tarde, nuevos detalles comenzaron a emerger. Un memorando interno fechado el 1 de febrero de 2026 clasificaba a Meghan dentro de una categoría denominada Tier 1 Non-Engaged, confirmada por la sede en París. En el lenguaje cifrado de la alta costura, aquello significaba una sola cosa: las puertas permanecerían cerradas. Aún así, Meghan decidió presentarse. Y no solo eso. Según testigos, a las 3:47 de la tarde levantó su teléfono y comenzó a grabar. Su voz alternaba entre reflexión y frustración contenida. Señaló hacia la entrada como si no fuera solo una puerta física, sino un símbolo de algo mayor. El video, dicen fuentes cercanas, fue enviado rápidamente a su estratega de relaciones públicas con un asunto que sugería una posible escalada. El momento más inesperado llegó poco después. Un estilista anónimo aseguró que Meghan mencionó públicamente a un director regional, acusándolo de prácticas intimidatorias. Los transeúntes se detuvieron. Algunos alzaron sus teléfonos, pero dentro de la boutique no hubo reacción. Ningún gerente salió. Ninguna declaración fue emitida. El silencio se convirtió en respuesta. A las 3:53 de la tarde, el príncipe Harry apareció, gorra baja, gesto cansado, pero decidido. Se acercó a Meghan y, con una leve presión en el codo, pronunció 5 palabras casi inaudibles. «Tenemos que irnos ahora». Hubo una pausa breve. Ella asintió. Ambos se alejaron. Las puertas nunca se abrieron. A las 21:12 de aquella misma noche, mientras Beverly Hills volvía lentamente a su ritmo habitual, un mensaje interno comenzó a circular por la red global de clientes senior de Chanel. No era un comunicado público, ni una declaración cuidadosamente redactada para la prensa. Era algo más frío, más directo. Se instruía al personal a remitir cualquier consulta al protocolo estándar y, sobre todo, a evitar comentarios externos. La postura, decía el texto, permanecía sin cambios. Esa frase, aparentemente simple, tuvo un efecto inmediato. Para la mañana siguiente, otras grandes casas como Dior y Balenciaga ya habían comenzado a revisar discretamente sus propias listas de acceso. No hubo reuniones públicas ni decisiones anunciadas. Pero en París, donde el lenguaje del poder rara vez se expresa en voz alta, el movimiento fue claro. Desde los salones históricos hasta oficinas privadas con vistas al Sena, ejecutivos de alto nivel llegaron a conclusiones similares. Ciertas invitaciones no serían renovadas. En la alta costura, el rechazo no se manifiesta con confrontaciones, se manifiesta con ausencia. Cuando un nombre desaparece de las listas, cuando deja de figurar en las agendas o en los asientos de primera fila, el mensaje no necesita explicación. Los 12 minutos frente a la boutique en Beverly Hills habían sido breves, pero su eco, en una ciudad donde la reputación es moneda y la discreción es ley, se prolongó mucho más allá del instante. Incluso en los círculos más exclusivos de París, donde la estabilidad es casi inquebrantable, comenzaron a surgir susurros de cambio. El 9 de febrero de 2026, según fuentes cercanas al sector, tuvo lugar una reunión discreta bajo la influencia de Kering, el conglomerado detrás de algunas de las marcas más influyentes del mundo. A la mesa se sentaron figuras vinculadas a LVMH,
propietario de casas como Dior y Louis Vuitton, junto con representantes conectados a Chanel y Hermès. No hubo actas oficiales, ninguna filtración completa, pero un resumen parcial, compartido de forma confidencial, dejó entrever una decisión contundente. El acceso de Meghan Markle a los niveles más altos de la moda parisina quedaba de facto suspendido. Las consecuencias fueron inmediatas, aunque invisibles para el público general. Las listas de invitados se ajustaron. Las entradas a showrooms se marcaron con discreción. Los envíos de prensa cambiaron de destinatario. El lenguaje empleado en las comunicaciones internas era medido, casi clínico, pero el significado era inequívoco. Chanel había trazado una línea, y otros siguieron sin vacilar. En Dior, donde en algún momento se había especulado con una posible colaboración, los equipos recibieron indicaciones de frenar cualquier conversación relacionada con vestuario o acuerdos de imagen. En Givenchy, la casa que había vestido a Meghan en uno de los momentos más emblemáticos de su vida pública, el silencio fue aún más elocuente. Cuando comenzaron a circular las invitaciones provisionales para la Semana de la Moda de París, prevista del 4 al 11 de marzo de 2026, su nombre simplemente no estaba, ni en la primera fila, ni en backstage, ni en eventos paralelos. Para alguien que en el pasado se movía con soltura entre las figuras más influyentes del sector, la ausencia resultaba ensordecedora. Durante años, Meghan había sido vista como una figura capaz de romper reglas, de inyectar energía contemporánea en un sistema anclado en la tradición. Su cercanía a nombres influyentes y su presencia mediática la habían posicionado como un puente entre el lujo clásico y la cultura digital. Pero en París, esa misma visibilidad comenzó a percibirse como una variable difícil de controlar. Detrás de escena, los intentos por reconstruir la narrativa no tardaron en activarse. Su equipo exploró múltiples estrategias: perfiles editoriales centrados en la reconciliación, portadas digitales con enfoque en sostenibilidad, apariciones en podcasts de alto perfil e incluso propuestas de conferencias sobre creatividad y autonomía. Sin embargo, la respuesta de los editores fue cautelosa. Algunas publicaciones francesas lo resumieron con una frialdad característica. El silencio de las grandes casas, sugerían, era en sí mismo una declaración. En el universo de la alta costura, la imagen es capital, pero el acceso es poder, y cuando ese acceso se retira, rara vez se explica, simplemente deja de existir. El impacto no fue solo simbólico, también desencadenó movimientos en el ámbito legal. En cuestión de horas tras el incidente en Beverly Hills, el equipo jurídico de Meghan comenzó a evaluar posibles acciones. Se discutieron argumentos que iban desde interferencia en oportunidades comerciales hasta reclamaciones por angustia emocional e incluso posibles violaciones bajo leyes de derechos civiles en California. El proyecto interno recibió un nombre revelador: Project Salvage. En el sofisticado y hermético mundo de la moda de lujo, las crisis rara vez se anuncian con estruendo. Más bien, se deslizan en susurros, en decisiones discretas y en ausencias que hablan más que cualquier titular. A comienzos de 2026, una de esas historias comenzó a tomar forma, marcando un giro inesperado en la percepción pública de Meghan Markle y su relación con las estructuras más rígidas del poder cultural europeo. El conflicto, que ya había comenzado a gestarse en encuentros previos con Chanel, entró en una nueva fase cuando los elementos narrativos del pasado personal de Meghan empezaron a integrarse en sus propuestas estratégicas. Referencias a antiguas batallas mediáticas en el Reino Unido y a su salida de la familia real británica se entrelazaron con un discurso que buscaba posicionar su figura dentro de una narrativa más amplia de resiliencia y transformación. Dentro de Archewell Foundation, el ambiente comenzó a tensarse. Según testimonios posteriores, la presión aumentaba a medida que las respuestas externas se volvían ambiguas. Un exmiembro del equipo describió el clima interno como urgente e inestable, una mezcla de ambición y creciente incertidumbre. Mensajes privados sugerían un deseo claro: reforzar el componente humanitario del proyecto, incluso evocando paralelismos con Diana, Princess of Wales,
figura cuya memoria sigue teniendo un peso simbólico inmenso. «Recuérdales quién soy», habría insistido uno de esos mensajes, reflejando no solo una estrategia comunicativa, sino también una necesidad de reafirmación en un entorno cada vez más frío. Sin embargo, mientras ese impulso tomaba forma, la industria respondía de manera completamente distinta. El 28 de enero de 2026, una nota interna atribuida a Bruno Pavlovsky, presidente de la división de moda de Chanel, comenzó a circular en servidores restringidos del sector. Su tono era sobrio, casi quirúrgico. El silencio protege a la casa. La decisión respecto a es estratégica, no personal. Con esa declaración, el conflicto dejó de ser percibido como una simple fricción entre figuras públicas. Se transformó en algo más profundo, una defensa colectiva de tradición frente a lo que se percibía como una intromisión externa. Desde Los Ángeles hasta París, asesores de marca comenzaron a recomendar cautela. Las portadas llegaron, sí, pero los contratos no. Y en el universo que existe detrás de las cuerdas de terciopelo, donde las decisiones se toman sin comunicados oficiales, la reputación es un activo frágil. Una vez cuestionada, su recuperación es incierta. La semana en que todo cambió fue tan breve como decisiva. En cuestión de días, lo que antes parecía una estrategia audaz, empezó a percibirse como un error de cálculo. Las advertencias legales, emitidas con firmeza, no lograron frenar el cambio de percepción. La atención mediática se transformó en distancia. Las invitaciones dejaron de llegar. Los podcasts pausaron colaboraciones. Estilistas y equipos de relaciones públicas comenzaron a reorganizar sus listas internas, ubicando su nombre en categorías asociadas al riesgo reputacional. El punto de inflexión, según diversas fuentes, se remonta a un tenso episodio en Beverly Hills a principios de 2026. Pero sus consecuencias fueron mucho más allá de ese momento puntual. Cuando se extendió la idea de que Chanel había cerrado sus puertas, el mensaje fue claro para toda la industria. El acceso no se impone, se concede. El impacto no se limitó al ámbito de la moda. Dentro de Netflix, conversaciones sobre proyectos vinculados a historia y estilo real comenzaron a perder impulso. La productora asociada, ORQL Productions, vio cómo algunas de sus iniciativas quedaban en pausa. La percepción, comentaban ejecutivos en privado, había cambiado. Y en el mundo de las marcas globales, la estabilidad de la imagen pública es un factor determinante. Poco después, Spotify también redujo el ritmo de posibles colaboraciones. Lo que había comenzado como un desacuerdo en el ámbito creativo evolucionó hacia una reevaluación más amplia del valor mediático de la figura en cuestión. Mientras tanto, la vida en Montecito adquirió un tono más discreto. Vecinos notaron menos movimiento, menos visitas, menos actividad visible. Las llamadas no se devolvían con la misma rapidez. Sin anuncios oficiales, sin declaraciones dramáticas, el círculo social se redujo de forma casi imperceptible. Esta forma de aislamiento, institucional, silenciosa, resultó ser mucho más difícil de contrarrestar que cualquier crítica abierta. El peso real no estaba en la condena pública, sino en la ausencia de respaldo. Y esa ausencia comenzó a reflejarse también en la opinión general. En Canadá, donde el apoyo había sido significativo años atrás, encuestas recientes mostraron una caída notable en la favorabilidad, especialmente entre mujeres de entre 25 y 45 años. La conclusión era clara. El empoderamiento debía ir acompañado de humildad para mantener su credibilidad. A medida que las opciones se reducían, comenzaron a surgir conversaciones sobre posibles cambios de residencia. Canadá, Australia o incluso Switzerland. Oficialmente, se hablaba de exploración educativa o estilo de vida. Pero detrás de esas narrativas, se intuía una realidad más compleja. La lucha ya no era por acceder a círculos exclusivos, sino por mantener relevancia dentro de un sistema que decide sin anunciarlo quién permanece dentro y quién queda fuera. En París, una imagen comenzó a circular entre editores de moda.
mostraba la entrada impecable de una boutique de Chanel en la Rue Cambon, iluminada por la luz tenue del invierno. Las puertas de cristal estaban cerradas, detrás de ellas un pequeño cartel. Solo con invitación. En Hollywood, donde las alianzas suelen forjarse con rapidez, cuando el potencial es alto, algo parece haber cambiado. Colaboraciones que antes se consideraban inevitables, ahora pasan por filtros más estrictos. Equipos de relaciones públicas, estudios y marcas examinan con mayor cautela cada asociación. La afinidad ya no basta. La estabilidad reputacional se ha convertido en un activo clave. Pero es en París, epicentro histórico del lujo, donde este cambio se percibe con mayor nitidez. Allí las puertas no solo se abren por fama o visibilidad, sino por tradición, lealtad y una reputación consolidada durante años, incluso décadas. Según diversas fuentes, hasta 9 casas de moda de alto prestigio habrían declinado entablar conversaciones de colaboración recientes. Entre ellas, nombres asociados al legado y la exclusividad, como Chanel, cuya supuesta negativa ha captado especial atención. No se trata de rechazos públicos ni de comunicados oficiales. Al contrario, el patrón descrito es mucho más sutil, llamadas que no reciben respuesta. Propuestas que se diluyen en silencios diplomáticos. Reuniones que nunca se concretan. En el mundo del lujo, este tipo de respuesta no es casual. Es un mensaje. Las consecuencias de este enfriamiento no son meramente simbólicas. A finales de enero, 2 donantes clave decidieron distanciarse de la Archewell Foundation, citando una reorientación estratégica. Aunque este tipo de lenguaje es habitual en el ámbito filantrópico, el contexto sugiere una inquietud más profunda sobre la dirección y la estabilidad del proyecto. Al mismo tiempo, su incursión en el ámbito empresarial, particularmente su línea de productos de estilo de vida, incluida una comentada producción de mermeladas, parece haberse estancado. Informes no confirmados apifitan a inventario sin vender almacenado en instalaciones de Santa Bárbara, mientras los planes de expansión permanecen en pausa. La promesa de una marca personal fuerte, capaz de competir en un mercado saturado, se enfrenta ahora a la realidad de una ejecución incierta. Otro elemento que ha llamado la atención es el silencio de figuras que anteriormente mostraban apoyo visible. Personalidades como Oprah Winfrey y Gayle King, quienes desempeñaron un papel importante en momentos clave de la narrativa pública de Meghan, han reducido notablemente su presencia en torno a ella. Incluso aliados de larga data como Serena Williams y Tyler Perry han optado por una discreción que no pasa desapercibida. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico se desarrolla una conversación completamente distinta. En entornos cercanos a Windsor, se especula sobre la posibilidad de que Prince Harry explore una reconexión limitada con instituciones reales. No se trataría de un regreso formal, sino de participaciones puntuales, actos benéficos, conmemoraciones o iniciativas vinculadas a su legado personal. Sin embargo, las condiciones, según se dice, serían claras. Figuras como Princess Anne habrían transmitido un mensaje firme. Cualquier acercamiento sería exclusivamente individual, sin plataforma compartida, sin retorno conjunto. Una línea que, aunque respetuosa, delimita con precisión el alcance de cualquier posible reconciliación. Para Harry, esta situación parece generar una tensión interna evidente. La llamada escena Chanel, más que un incidente aislado, habría actuado como un recordatorio contundente de cómo funcionan las dinámicas de poder en los círculos más exclusivos. Tanto en la realeza como en la alta moda, el acceso no solo es difícil de obtener, sino aún más difícil de recuperar una vez perdido. En estos entornos, la reputación no se construye a la velocidad de las redes sociales. Se forma lentamente, a través de consistencia, relaciones y memoria institucional. Y cuando se toman decisiones, especialmente aquellas que implican distanciamiento, estas tienden a ser duraderas. Las especulaciones sobre el próximo movimiento de Meghan son variadas.
Algunos anticipan la publicación de unas memorias que ofrezcan su versión definitiva de los acontecimientos. Otros imaginan un giro hacia el activismo, o incluso una incursión en la política, donde su experiencia mediática podría convertirse en un activo. También hay quienes sugieren una retirada parcial de la vida pública, no tanto como estrategia, sino como respuesta al desgaste acumulado. Por ahora, la realidad es más sobria. Desde California, Meghan continúa operando con un círculo más reducido y en un escenario considerablemente más silencioso que el que la rodeaba hace apenas unos años. La imagen inicial, esa puerta cerrada, ese gesto sin dramatismo, sigue resonando. En mundos definidos por la herencia y la memoria, la exclusión rara vez se explica. No necesita declaraciones ni titulares. Simplemente ocurre. Y en ese silencio, a menudo, se encuentra el mensaje más claro de todos.